para garantizar la seguridad de los 3.5 millones de habitantes que hasta el año 2014 vivían en 8,000 unidades habitacionales de la Ciudad de México, el diputado local del PRD, Iván Texta Solís, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizar opciones financieras para atender el riesgo estructural que representan estos espacios ante posibles sismos en la capital del país. El legislador alertó que hay unos 270,000 inmuebles con vulnerabilidad ante terremotos, para lo cual se requiere la cantidad de 208 millones de pesos, lo anterior, de acuerdo con el informe Modelo para prevenir riesgos de colapsos masivos ante la presencia de movimientos telúricos de gran magnitud. Según este documento, existen conjuntos habitacionales en alto riesgo estructural. ¿Cuáles? Mira, entre otros, la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo y SCT Vallejo, ambos en la delegación Gustavo Amadero. También las unidades habitacionales Amado Nervo, Zacatenco, Tenochtitlán y Nueva Tenochtitlán, esto en Tláhuac, y las unidades habitacionales transportistas en la delegación Iztapalapa, Nonualco, Tlatelolco en la Cuauhtémoc y Jardines de Ceilán, esto en Azcapotzalco.